Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los que nos ven. Bueno, Rodolfo, en esta ocasión vamos a comentar un proyecto de ley que ya ha sido agendado para ser discutido y votado en el Pleno del Congreso y que muchos consideran que se trata de un proyecto que debilitaría tremendamente la lucha contra la corrupción. Ese es un proyecto promovido por Fuerza Popular y que tiene la oposición de la Procuraduría y del Poder Judicial, porque según han señalado afectaría nada menos que 4.000 procesos anticorrupción. Voy a explicar brevemente en qué consiste la propuesta. Lo que hace es afectar lo que se conoce como extinción de dominio, que es una figura que permite que el Estado recupere propiedades de origen ilícito, como casas, vehículos, etcétera. Actualmente no se necesita una condena para que el Estado pueda incautar, digamos, estas propiedades, sino que este proceso corre en paralelo al proceso penal. Entonces basta con que se acredite que los bienes fueron obtenidos con medios ilícitos para que el Estado pueda recuperarlos. Esto permite que se pueda aplicar la extinción de dominio, por ejemplo, a los bienes que deja una persona que murió antes de ser condenada o a los bienes de una persona que se dio a la fuga. O sea que pese a que por una de estas dos razones la persona no pueda ser procesada porque falleció o se fugó, sus bienes de origen ilícito pueden pasar a dominio del Estado y no a sus herederos, por ejemplo. Lo que señala la Procuraduría y el Poder Judicial también es que si se aprueba este proyecto solo se podrá aplicar este proceso luego de una sentencia condenatoria. Y eso podría en peligro, por ejemplo, el pedido que se ha hecho para incautar 5 millones en propiedades de Alejandro Toledo, que ya no podrían pasar a favor del Estado. Y lo mismo sucedería con los bienes del expresidente Alan García, que podrían pasar directamente a sus herederos. La Procuraduría ha dicho textualmente, sería un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, entre otros. Los procuradores señalan que gracias a este proceso, que desde que existe tal cual está actualmente vigente, el Estado peruano ha logrado recuperar más de 60 millones de dólares, producto de más de 600 sentencias favorables. Ahora, ¿cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre este proyecto de ley, por favor? Bueno, creo que en principio quisiera contextualizar estas propuestas que generalmente generan mucha sospecha o suspicacia, ¿no? En efecto, lamentablemente, muchos dirigentes de nuestra clase política están procesados por delitos de corrupción, lavado de activos y otros delitos graves. Inclusive muchos dirigentes están hasta vinculados a organizaciones políticas representadas en el Parlamento. Creo que eso genera un nivel de sospecha razonable sobre la legitimidad o los intereses que están detrás de promover iniciativas de esta naturaleza, más aún cuando ya hemos tenido proyectos de ley relacionados a restringir la colaboración eficaz o variar las reglas de juego de la prescripción, etcétera, que generalmente han generado lamentablemente una situación de cuestionamiento, porque muchas veces hasta los mismos políticos se han beneficiado de esas normas. Entonces yo creo que en ese contexto resulta siempre materia de una razonable sospecha los intereses que pueden estar detrás de una propuesta de esta naturaleza. Más aún, como todos sabemos, estos están procesados y de alguna manera, de manera inmediata o de manera mediata, podrían beneficiarse eventualmente con cambios que se hagan a la regulación sobre pérdida de dominio, ¿no? Entonces, el primer cuestionamiento, digamos, es esa sospecha razonable y cuestionamiento que siempre se ha hecho sobre los intereses que pueden estar detrás de este tipo de propuestas. Yendo ya al tema de fondo, en efecto, la figura en principio de la pérdida de dominio o extinción de dominio no es una figura nueva. Ya desde el año 2007, a través del decreto legislativo 992, se inició esta propuesta, inclusive durante la gestión del doctor Alan García. Luego, en el 2008, se modificó con la ley 29912. Y yo luego en el gobierno de Humala se da el decreto legislativo 1104 y luego finalmente el decreto legislativo 1373, ¿no? Que se aprobó en mayo del 2018 y está en vigencia a partir de febrero del 2019. Sin duda, este largo camino de perfeccionamiento de nuestro marco legal sobre pérdida de dominio ha ido mejorando su regulación. Y el decreto legislativo
1373, creo que tiene tres aspectos que lo distinguen o que implicaban desde la perspectiva de lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado, mejoras respecto a la legislación anterior, que ha ido progresivamente, obviamente, mejorando. Que es, por un lado, lo que tú has mencionado, es la autonomía de este proceso, de este mecanismo procesal de pérdida de dominio. Porque antes estaba vinculada o subordinada al proceso penal. Entonces, de alguna manera, eso le resestaba eficacia. Entonces, justamente este decreto legislativo 1373 restablece plenamente o establece plenamente la autonomía de este proceso especial que no está subordinado, que no está vinculado al proceso penal. Porque la naturaleza de este proceso especial de pérdida de dominio no es establecer responsabilidades penales, sino identificar a los bienes que tengan una procedencia o un destino ilícito para que sean transferidos al Estado. ¿Por qué? Porque esos bienes han tenido una relación con una actividad ilícita y por tanto jurídicamente no existen, son nulos de pleno derecho y por tanto deben ser trasladados su titularidad al Estado para luego ser distribuido de acuerdo a las normas que regulan ese aspecto. Entonces, el segundo aspecto que modificó el decreto legislativo 1373 respecto a la regulación anterior era el carácter imprescriptible de el poder demandar o requerir este procedimiento de pérdida de dominio, porque anteriormente la legislación anterior establecía un plazo de 20 años, pero luego se entendió que si estos bienes o activos relacionados con una actividad ilícita o con el desarrollo de una actividad ilícita, se entiende que han atentado contra la finalidad constitucional que tiene la propiedad o otro derecho real, que es el bien común, porque ha sido vinculado a una actividad ilícita, o sea, ha quebrantado el fin probo honesto que debe tener una propiedad o un derecho real. Entonces, ante esa situación es que los derechos que nacen sobre ese bien o ese activo son lunos de pleno derecho porque han transgredido esa finalidad constitucional de esa propiedad. Entonces, ¿cuál es la sanción? Perder esa propiedad y que la asuma el Estado y le dé un destino distinto. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que ese es otro gran cambio que tiene este decreto legislativo, que es el tema de la imprescriptibilidad. Y otro tercer cambio, que creo que es más desde el punto de vista operativo, pero por eso no menos importante, es que se crea un subsistema especializado de pérdida de dominio, donde hay una justicia especializada en el Poder Judicial, hay una fiscalía especializada en el Poder Judicial. Hoy, como tú has dado cuenta, hay una Procuraduría especializada dentro de la Procuraduría General de la República, existe una policía especializada y obviamente tiene que existir también una defensa jurídica del Estado especializada en esa materia. Entonces, se creó, esos son los tres grandes cambios. Y respecto ya a la propuesta que aparece en este dictamen, como tú bien has dicho, y que Sí, está Rodolfo. agendado en el pleno, ¿sí? Sí, y quiero preguntarte justamente sobre la propuesta y los cuestionamientos que se le hacen, ¿no? Básicamente son tres y quiero que me des tu opinión sobre cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la autonomía de los procesos de extinción de dominio, como señalabas tú, estos están, de alguna manera, son autónomos de los procesos penales, ¿no? Pero ahora lo que con esta ley se haría es que se amarren las dos cosas y que solamente se pueda ejecutar la extinción de dominio con una sentencia penal o con una condena. ¿Cuál es tu opinión sobre ese punto? Sí, en efecto, lo que pasa es que creo que la propuesta de modificación del decreto legislativo 373 que está contenido en este dictamen, creo que no ha medido cabalmente todas las contingencias o todas las aristas que tiene este cambio. Aparentemente es un cambio muy sencillo, donde se precisa que, digamos, se define la actividad ilícita como aquella vinculada a una actividad delictiva o y un quebrantamiento del orden jurídico penal. Esa modificación que aparentemente resulta sencilla y a tenor inclusive de la exposición que tiene el dictamen, busca darle un carácter restrictivo
¿no es cierto?, este procedimiento de pérdida de dominio a solamente el quebrantamiento del orden penal. Entonces, ¿eso que has traído como consecuencia? Lo que tú has mencionado, implica un retroceso frente a la autonomía, porque la regulación que ha tenido la pérdida de dominio a la fecha era para cualquier actividad ilícita y no lo amarraba o lo vinculaba al proceso penal e inclusive a la condena. Porque esto ¿qué significa, va a traer en la práctica? Aparte del quebrantamiento o de la autonomía, que ya era un principio que regulaba estos procesos que ya estaba consolidada en la legislación y que implicaban un avance en la legislación sobre esta materia, al vincularlo a un proceso penal y especialmente a una condena, ¿qué va a traer? Que va a traer que pierda eficacia el proceso, porque imagínate si vamos a esperar a que culmine el proceso penal, Claro, son sin años. duda, son años y va a traer poca eficacia. Lo que va a ocurrir es que puedan los bienes no identificados que estén vinculados a la actividad puedan ser transferidos y puedan alegar una buena fe. Entonces no van a poder hacer efectivo estos procedimientos, esa buena fe registral o buena fe en Claro, la el tercero adquisición. de buena fe, ¿no? Claro. El tercero de buena fe. Entonces, eso va a traer esa consecuencia. De repente, la poca eficacia. Y hay que tener en cuenta, como tú lo has dicho, que según los resultados de este cambio legislativo han traído que hayan 700, ya más de 700 sentencias y hayan tenido, que involucran más o menos más de 260 millones de soles, como tú lo mencionaste, ¿no? Sí. Ahora, también se dice que este proyecto limita la actividad ilícita a las de contenido penal, a pesar de que esto se aplica actualmente para otros ilícitos también. ¿Qué opinas de ese punto? Claro, en efecto, es un tema controversial, ¿no? Porque efectivamente, y la jurisprudencia especializada del subsistema de, de pérdida de dominio lo ha establecido, lo ha ratificado, y la norma misma actual establece, porque toda conducta infractora tiene diferente naturaleza. Toda conducta antijurídica puede ser de carácter penal, cuando infringen los bienes jurídicos que están contenidos en el Código Penal, los bienes jurídicos tutelados. Es también ilícitos de carácter civil, ¿no es cierto? Hay ilícitos administrativos, ¿no es cierto? Entonces, en teoría, y lo ha establecido la jurisprudencia especializada en esta materia, y así también se establece del tenor de la regulación actual, puede comprender otro tipo de ilícitos, ¿no es cierto? Claro, eso de alguna manera de pronto puede resultar controversial, pero de alguna manera ella existe y implica un avance, porque puede ocurrir que haya ilícitos administrativos que puedan generar ingresos ilícitos también, ingresos o bienes ilícitos. Por tanto, por eso es que se tenía esa amplitud. Ahora, el espíritu de la propuesta planteada en el dictamen es justamente eso, restringirlo a las de contenido penal y que no abarque otro tipo de ilícitos. Esto es controversial, pero sin duda implica un retroceso y un debilitamiento de este tipo de procedimiento especial. Ujú. Luego, ¿no? Ahora sí, Sí. ¿cuál era la Eh, interrogante? Finalmente, ¿tú coincides en que este proyecto de ley desnaturalizaría el proceso de extinción de dominio? Sí, porque de alguna manera el proceso de extinción de dominio es un proceso, yo lo calificaría de especial, ¿no? Porque al, está relacionado al bien, a un derecho real, está relacionado con un derecho patrimonial, entonces está referido a eso. Si nosotros lo vinculamos al proceso penal, ¿qué va a significar? Que tenga una naturaleza distinta a la como es concebido a nivel internacional, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar vinculados al proceso penal, porque en lo que es objeto de dilucidación judicial en un procedimiento especial de parte menor es el bien, no la responsabilidad penal del propietario o del poseedor de los bienes. No, lo que está en discusión es la vinculación de ese bien con, con una actividad ilícita. Puede ser que, como tú has dicho, de repente los herederos de un bien que tiene un origen ilícito ni siquiera han participado en la actividad ilícita de sus padres, etc. Es cierto. Pero sin embargo, ese bien tiene una vinculación o ha nacido
de una actividad delictiva. Ha sido el objeto del delito, ha sido el instrumento del delito, ha sido el efecto del delito, o ha sido la ganancia de la actividad ilícita. Entonces, resguardando el principio constitucional de la derecho a propiedad, efectivamente hay un fin ilegal en la obtención de esa propiedad y por tanto tiene que sancionarse con la pérdida de la misma. No obstante, el heredero no tenga ninguna responsabilidad, obviamente, en los hechos que pueden estar involucrados sus padres, ¿no? O los causantes de la herencia. Igual ocurre de repente con un tercero, ¿no es cierto? Que puede ser hasta un testaferro, ¿no es cierto? Entonces, aquí no se está discutiendo si su nivel de participación del propietario o el poseedor del bien, el activo, no se está discutiendo si es que él tiene un nivel de participación, colaboración en el delito. Lo que se está discutiendo es que, por ejemplo, él, ese bien o ese activo ha tenido una vinculación con el delito. Por ejemplo, la jurisprudencia especializada está dando cuenta, por ejemplo, cuando el bien es utilizado como instrumento del delito. Por ejemplo, en el caso del tráfico ilícito de drogas, de repente una persona que no se ha logrado acreditar un vínculo con la actividad ilícita del tráfico ilícito de drogas, sin embargo ha permitido que en su bien Claro. inmueble se procese, se comercialice, etcétera. O un vehículo, por ejemplo, como que incauten un vehículo con clorhidrato de cocaína, entonces todavía no se dilucida si es que el propietario está metido, pero el vehículo se tiene que incautar de alguna manera, porque ha Claro, sido porque eso está instrumento, utilizado ¿no? como ha sido instrumento. Entonces, Claro. hay bastantes sentencias en ese sentido de que y te exige al propietario, como soy propietario y sé que en mi inmueble se está haciendo actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, yo tengo que tener la diligencia y la prudencia suficiente como para poder tratar de evitar eso. Claro. ¿Cierto? Entonces, inclusive hay sentencias del Tribunal Constitucional que han establecido que ya exige de parte al propietario y una actuación diligente en salvaguardia de ese fin constitucional que tiene la propiedad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de repente el propietario del inmueble donde se realizaba actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico no tiene ningún nivel de participación, complicidad, pero sin embargo su actitud pasiva, no diligente, ha traído como consecuencia que se permita que su propiedad sea utilizada para un fin ilícito, sea utilizado como un instrumento para un fin ilícito. Entonces, ahí se dilucidará dentro de un procedimiento si efectivamente actuó con diligencia, actuó con la debida responsabilidad sobre el fin social o el fin al bien común que debe tener la propiedad y trae como consecuencia la pérdida de la misma si no ha actuado con la debida diligencia, ¿no? En defensa de esa finalidad del bien común que debe tener la propiedad. Entonces, por eso es que no se puede eh, mezclar una con otra, porque se desnaturaliza. Ya dentro del proceso penal, como tú has dicho, hay otras medidas como la incautación, el decomiso, etcétera, propias que nacen dentro de un proceso penal. Aquí estamos hablando de un procedimiento de naturaleza distinta, especial. Inclusive, un destacado magistrado ha dicho que es un procedimiento de naturaleza constitucional, porque aquí lo que se está discutiendo es finalmente la finalidad constitucional de la propiedad. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la finalidad constitucional de la propiedad? Es ser ejercida en armonía con el bien común. Obviamente, tener una conducta pasiva para que un bien de tu propiedad se haga actividades delictivas, obviamente eso genera que estás desnaturalizando ese fin constitucional que tiene la propiedad que es ejercido en el bien común. Si ese bien es producto de la ganancia ilícita de actividades ilícitas, ese bien pues no está siendo ejercido en armonía con el bien común. Entonces, algunos, como ha sostenido, como le digo, en una entrevista justamente el presidente, un destacado miembro de la Corte Suprema, ha mencionado, le da una naturaleza distinta, que la ley la define como un procedimiento de naturaleza de derecho real y patrimonial, pero él dice, no, él va inclusive más allá, hay una finalidad constitucional y es cierto, la propiedad se tiene que ejercer en armonía con el bien común. Entonces, permitir que un bien
sea objeto, sea instrumento, sea efecto, sea ganancia, sea una ganancia de una actividad ilícita, sin duda está en contra de esa finalidad constitucional. Y es por eso, la lógica de este procedimiento es atacar justamente a donde la actividad ilícita le duele más, que es en los bienes, Claro. es en la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tiene esa racionalidad. Bueno, sin duda se trata de un proyecto de ley que le quita dientes a la figura de la extinción de dominio. Justamente la Procuraduría de Extinción de Dominio le ha pedido al Congreso que devuelva el proyecto a la Comisión de Justicia para que haya un mayor debate y una mejor evaluación. No sabemos si eso va a suceder porque el proyecto fue agendado la semana pasada para el Pleno, pero todavía no se pone a debate. Y bueno, ya hemos visto cómo otros proyectos de ley que son observados o que tienen comentarios negativos de parte de instituciones que tienen que ver con el tema, como RENIEC, la OMPE, el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? Son aprobados de todas maneras. En este caso se han opuesto el Poder Judicial y la Procuraduría. Entonces no sabemos si el Congreso va a oír estas críticas, estos cuestionamientos, o si lo va a aprobar de todas maneras, considerando el perjuicio que causaría contra la lucha anticorrupción. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Muchas gracias, David, y como siempre, muy agradecido a los amigos que nos ven por Epicentro TV. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana con un nuevo análisis legal. Chao.